Que Dios les bendiga, mis amados hermanos. Qué alegría, qué gustazo, qué bendición saludarlos hoy lunes 25 de noviembre. Feliz inicio de semana. Estamos en la serie Cartas de Amor 1. Hoy es el día 36 y se titula Pecados pequeños. Pecados pequeños. ¿Será que hay pecados pequeños? ¿Será que hay mentiritas blancas? ¿Será que hay envidia de la buena? A menudo pensamos que hay ciertas cosas que pues sí, son pecados, pero no están tan mal, ¿no? Al cabo que Dios nos perdona, no pasa nada. ¿Será que es una buena manera de pensar? Me parece que no. Me parece que no es correcto pensar de esa manera como si hubiera ciertos pecados que, están permitidos, no pasa nada, dale, tú dale. No, hay otros pecados que si no, yo no soy tan malo como para matar, robar o asesinar. Pero no pasa nada, voy a envidiar, voy a tirar este chisme, voy a sacar mi lengua venenosa para manchar la reputación, voy a robarme el cambiecito que tanto son unos pesitos, no pasa nada. No, mi querido hermano, no, mi querida hermana. No es una manera cristiana de pensar, es una manera humana, pecadora de pensar, porque todos los pecados son ofensas en contra de Dios. Como decíamos ayer, no significa que todos los pecados tengan consecuencias iguales. Por supuesto que hay pecados que tienen consecuencias gravísimas. Hay pecados que tienen la consecuencia de acabar con la vida de una persona. Y hay otros pecados que tienen consecuencias menos graves, pero todos los pecados son tremendamente ofensivos contra un gran Dios, contra su santidad. Y no hay pecaditos que, es una mentirita blanca. No pasa nada. No, mi amado hermano, seamos conscientes de que el pecado es pecado y el pecado destruye. Y el pecado deberíamos eliminarlo de nuestra vida. Vamos a reflexionar más al respecto, más claramente al leer este texto de la palabra de Dios en 1 de Juan 5:17, no sin antes orar. Gracias, Padre Santo, porque estás con nosotros, gracias porque nos hablas día con día, gracias porque siempre tienes palabra para nuestras vidas, permite que hoy la recibamos. En el nombre santo de Jesucristo nuestro Señor, amén. Amén, amados hermanos, vamos a 1 de Juan 5:17, dice así la palabra de Dios. Toda maldad es pecado, pero hay pecado que no lleva a la muerte. Toda maldad, todo tipo de maldad es pecado, pero hay pecado que no lleva a la muerte. ¿Qué quiere decir el apóstol Juan? Recordemos que ayer ya estábamos respondiendo un poco esta pregunta cuando el apóstol Juan hablaba del pecado de muerte. Y entonces aquí lo que nos toca decidir o investigar, interpretar es a qué se refiere con pecado de muerte. Decíamos ayer varias opciones. ¿Será que se refiere a pecados graves contra pecados veniales o pecados blancos? No, definitivamente no creemos eso. No creemos que hay ciertos pecados que son pasables. Sí peca, pero poquito. No, la Biblia nunca nos va a decir eso. No, está bien, pequen, pero solo pecados blanquitos. No, mi querido hermano, la palabra de Dios nos invita a caminar en la luz, caminar en santidad. Sí, somos pecadores y vamos a caer, pero eso no es justificación para que no sea grave. Es grave caer, es grave pecar. Lo vamos a hacer porque somos humanos, somos pecadores, pero no deberíamos justificarnos por eso, no deberíamos como que, no pasa nada. No, porque el pecado es grave, el pecado es ofensa, el pecado es rebelión en contra de Dios. Otra manera de pensar sería decir que los pecados que llevan a muerte son los que terminan en muerte física, o sea, hay pecados que matan a las personas, el asesinato, el aborto, el genocidio. Hay ciertos pecados que literalmente terminan con la vida de una persona. ¿Será de lo que está hablando aquí el apóstol Juan? Me parece que no, me parece que más bien está hablando de muerte espiritual. Por eso ayer decíamos que el pecado que lleva a muerte es el pecado imperdonable, la blasfemia en contra del Espíritu Santo. Ese pecado que es imperdonable, no porque Dios no lo pueda perdonar, Dios es todopoderoso, sino porque Dios ha establecido un plan de salvación que implica que Él regala la salvación por gracia a aquel que cree, Por lo tanto, aquel que toma la decisión consciente, voluntaria, irrefutable de no creer, comete el pecado imperdonable. ¿Por qué es imperdonable? Porque para poder ser perdonado de sus pecados, debe creer. Y si ha tomado la decisión de no creer, entonces no puede ser perdonado. Por eso es imperdonable. Y me parece que es de eso de lo que está hablando aquí el apóstol Juan. Toda maldad es pecado, pero hay pecado que no lleva a la muerte.
Y la primera frase nos deja claro que toda maldad es pecado. No hay pecados grandes y chiquitos, no hay pecados veniales y pecados mortales, no hay pecados blancos, no hay mentiras blancas y mentiras negras. Toda maldad es pecado. Sin embargo, también nos dice el apóstol Juan que no todo pecado lleva a la muerte espiritual. Y ahora, sí, por supuesto, es el pecado el que nos lleva a la muerte espiritual, lo sabemos, ¿no? El pecado nos lleva, estamos muertos espiritualmente porque somos pecadores. Sin embargo, cuando hemos sido salvos, cuando recibimos la gracia de Cristo Jesús por medio de la fe, Dios nos renueva, nos hace nuevas personas. Y ahora somos salvos. Y dice la palabra de Dios que nada puede separarnos del amor de Dios. Que nada puede quitarnos el regalo de la salvación en Cristo Jesús. Si hemos creído en Él, si hemos nacido de nuevo, escúchalo bien, nada puede separarnos de Dios. Nada. Como lo decimos en cuestiones de teología y de doctrina, una vez salvo, siempre salvo. Porque ser salvo es una regeneración, es nacer de nuevo. Dios no está jugando. ¿A qué está jugando Dios? Los que creen en que se puede ser salvo, ya no soy salvo. Ahora sí soy salvo, ahora no soy salvo. Entonces cada vez que pecas, ya no eres salvo. Y cada vez que no te arrepientes, ya no eres salvo. Y si dijiste una mentirita y al siguiente minuto te mueres porque un accidente, te vas al infierno porque no te arrepentiste de esa mentirita. No, así no funciona. Pues ¿a qué crees que está jugando Dios? Naces de nuevo y después desnaces y luego vuelves a nacer. ¿Te regenera Dios y luego te desregenera? No, una vez salvo, siempre salvo. Pero seguimos pecando, aunque seamos salvos. Vamos a seguir cayendo, porque somos seres humanos. Y nos vamos a ser completamente santificados hasta que estemos en la presencia de Dios. Ya no practicamos el pecado, ya no somos esclavos del pecado, pero sí vamos a caer. ¿Te acuerdas lo que hablábamos de la diferencia entre practicar el pecado y cometer pecado? Practicar el pecado es vivir en pecado. Practicas el pecado, eres alguien que practica el pecado, como el que practica el levantamiento de pesas. Las levanta fácil. El cristiano no practica el pecado. Puede levantar una pesa de vez en cuando, pero no se dedica a eso. El cristiano, como decía Martín Lutero, es al mismo tiempo justo y pecador. Simul et justus et peccator. Al mismo tiempo, es latín, al mismo tiempo pecador y justo, justificado por Cristo Jesús. Pero vamos a seguir cayendo, mi amado hermano. Vamos a seguir cayendo. Pero necesitamos entender esto. Necesitamos entender estas dos frases del apóstol Juan. Por un lado nos dice que todo es pecado. Que todo es pecado. Que toda maldad es pecado. No me malentiendas, no estoy diciendo que todo es pecado. Respirar es pecado, comer es pecado. No, eso se llama legalismo. Está diciendo que toda maldad es pecado. No hay pecados grandes y chicos. Toda maldad es una ofensa en contra de Dios. Pero por el otro lado, nos está diciendo que si hemos creído en Cristo Jesús, esos pecados que cometemos no nos van a llevar a la muerte. No nos van a quitar la salvación. Porque si hemos creído en Cristo Jesús, somos salvos de una vez y para siempre. Y un día llegaremos a la gloria celestial y entonces sí, ya no pecaremos más. 3 enseñanzas quiero compartir con ustedes. Número 1, no seas condescendiente con el pecado, mi amado hermano. No seas condescendiente. ¿A qué me refiero con condescendiente? No pasa nada. Ay, ¿qué tanto es tantito? Todo mundo lo hace. Y esas excusas que a veces decimos, ¿no? No, mi amado hermano. Toda maldad es pecado. No seas condescendiente. No pases por alto. Es que todo el mundo la hace. Es que qué tanto es tantita. Ay, nadie se va a dar cuenta. Es una mentirita blanca. Te lo digo porque, mira, yo estoy preocupado. No seas condescendiente con el chisme, con la violencia, con el enojo. Es que así soy yo. Algunos se escudan. Es que así soy yo. Soy de carácter fuerte. Y se escudan, se justifican su pecado con que son de carácter fuerte. No, mi amado hermano, por favor, no. No seas condescendiente contigo mismo. No seas condescendiente con el pecado. Número 2, no seas demasiado duro o no seas demasiado juzgón, no seas demasiado legalista. Ahora nos vamos al otro extremo. Hay para quien todo es pecado. Ir al cine es pecado. Comer Kentucky Fried Chicken es pecado. Comprar Starbucks es pecado. Comprar Starbucks no es pecado. Es un poco tonto gastar tanto dinero por una taza de café. Pero pecado no es. Y hay quienes creen que
por cualquier pecado que cometemos, ya perdemos la salvación. La doctrina que se llama la caída de la gracia. No, mi amado hermano, no nos vayamos a ninguno de los dos extremos. No seamos condescendientes de los que permiten todo, no pasa nada. Ya estamos en el siglo XXI, hay que ser de mente abierta. No, mi amado hermano. Toda maldad es pecado. Y tampoco vayamos al otro extremo, donde todo es pecado, donde todo se ve mal, donde estamos juzgando a todos, donde a cualquier persona que comete un pecado ya creemos que perdió la salvación y se van a ir al infierno. No, Dios tiene gracia y somos cristianos humanos que caemos y pecamos. Y para eso murió Cristo Jesús, para perdonarnos. Nota tú cómo tenemos que evitar estos dos extremos. Por un lado, el extremo de la gracia barata, donde sí, Dios, al cabo que Dios perdona, al cabo que Dios es bien bueno y nos perdona. No, mi amado hermano, eso es abaratar la gracia. Eso es abusar de la gracia de Dios. Pero por el otro lado, tampoco seamos legalistas, juzgones, que creen en la caída de la salvación y que hacen de la salvación una recompensa por tus buenas obras. Si no te portas bien, Dios no te va a querer. Nota cómo tenemos que evitar estos dos extremos y mantenernos en el centro del Evangelio de Cristo Jesús, que nos dice que somos pecadores, reconozcamos nuestro pecado y reconozcamos la gravedad de nuestro pecado. Pero también recibamos la gracia de Dios, que nos limpia, que nos perdona, que nos transforma, que nos hace nuevos. Déjame termino con esta frase que me gusta mucho. Por un lado, somos mucho más pecadores de lo que creemos. Somos mucho más pecadores de lo que creemos y el pecado es más grande y más grave de lo que a veces permitimos. En la modernidad, en nuestro mundo, nuestra sociedad, como que minimiza todo pecado. No pasa nada. Es más, algunos normalizan el pecado. Es más, hay ideologías que exaltan el pecado. No caigamos en eso, mi amado hermano. Somos mucho más pecadores de lo que creemos. El pecado es mucho más grave de lo que creemos a veces. Pero por el otro lado, somos mucho más amados de lo que imaginamos. La gracia de Dios es mucho más grande de lo que a veces también algunos permiten. Vamos a agradecer a Dios por su gracia y vamos a mantenernos en santidad. Gracias, Padre Santo, por ayudarnos a estar en el centro de tu Evangelio, en el centro de tu verdad. A reconocer la gravedad del pecado, pero también a reconocer la grandeza de tu amor y de tu gracia. Te amamos, te bendecimos y te glorificamos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, queridos. Espero que esto haya sido de bendición para ustedes. Me encantaría encontrarlos el día de mañana. Bendiciones.